podemos elegir el compresor, el condensador, el evaporador, podemos elegir los dispositivos que van a formar parte de la instalación. Entonces ahí estaríamos cerrando la idea de técnica de cómo resolveríamos un problema de frío. Habría que avanzar después en la parte económica, es decir, qué me conviene, si poner uno que trabaje con R717 o amoníaco, poner uno que trabaje con algún freón, con R134 o algo por el estilo, pero ya forma parte de una decisión económica que no la tenemos que tomar solos, si bien vamos a hacer una opinión importante en la decisión de qué hacer, pero generalmente las decisiones económicas las terminan adoptando o eligiendo los tipos que van a poner la plata, digamos, el inversor, en este caso el empresario. Nosotros como técnicos le vamos a plantear varias soluciones. Ahí yo les había dejado planteado que teníamos que calcular la carga térmica de una instalación, una cámara que iba a enfriar 15 toneladas de carne que ingresa con una temperatura inicial de 30 grados hasta una temperatura final de 0 grados. En un tiempo de 10 horas. Por si no se entendió, este tiempo de 10 horas, si no se entendió en la explicación que yo les dejé ahí en el apuntecito, este tiempo de 10 horas muchas veces está regulado por los organismos que controlan las actividades económicas. En la industria frigorífica, que lo conozco porque he trabajado con ellos, se pide que un animal, después de que es sacrificado, faenado, se divide en 2 medias reses, una vaca, y terminó la operación de faena, ingresa a la cámara frigorífica y se debe llegar a 0 grados en el hueso, como yo les había dicho el viernes pasado, en un tiempo no mayor a 10 horas. ¿Por qué es importante este tiempo? Muy sencillo, porque yo puedo llegar a la temperatura de 0 grados en 1 hora, en 2 horas, en 5, en 10, en 20 o en 30 horas. Pero cuanto más demoro, más tiempo demoro en llegar a ese frío, corro riesgos de que el producto se eche a perder, se pudra, en definitiva. Cuanto menos demoro, es decir, si yo quiero hacerlo en vez de en 10 horas, si quiero hacerlo en menos horas, ¿qué tengo que hacer? Poner una potencia frigorífica mucho más grande. Y a veces, por más que ponga una potencia frigorífica mucho más grande, la transmisión de calor en el mismo producto, si es un producto que es muy gordo, supónganse que tiene 20 centímetros de carne, por más que yo le ponga menos 80 grados en las paredes, hasta que esa temperatura llega al corazón, al centro del producto, va a demorar. Este tiempo está controlado por el organismo que regula la actividad, como les decía recién. Entonces, yo les había mandado en el apunte que la carga térmica total se componía de 4 factores importantes. El calor del producto, en este caso de la carne, el calor que aportan las paredes o el frío que se pierde por las paredes, que es más o menos lo mismo, digamos. Una cosa es el frío que se va y la cantidad de frío que se va es igual a la cantidad de calor que entra. Entonces el calor que traspasa las paredes es el que calculamos acá. El calor de los forzadores, que los forzadores no son ni más ni menos que los ventiladores que están en el evaporador y que se encargan de empujar el aire, moverlo, agitarlo, para que ese frío llegue al producto que muchas veces está distante por el tamaño de la cámara frigorífica o del recinto que yo quiero refrigerar. Es lo mismo que en el aire acondicionado. Cuando ustedes prenden el aire acondicionado de su casa, van a escuchar que empieza un ventilador a dar vuelta. Ese ventilador se le dice forzador y es el que empuja el aire
para que recircule por la habitación y tenga un frío relativamente parejo. Si no tuviera ese forzador, el frío se localizaría en el evaporador y no se trasladaría a los puntos más alejados que a veces donde estamos nosotros. Ahora no, porque estamos en la cama acostados porque está frío, seguro que ustedes son 25, hay 25 en la charla, yo estoy con 2 dispositivos, ustedes son 23. Calculo que más de 20 todavía están acostados. Aprovechenlo, no, es el momento de tomarlo de esta manera. Bien, el calor de los forzadores. Y después habíamos puesto el calor por puertas. Estos son todas estimaciones. Por ahí el calor de los forzadores, de las paredes y del producto, de la carne, son cálculos que nosotros hacemos con mucha precisión. Pero cuando nosotros diseñamos una instalación frigorífica, tenemos mucha precisión en los cálculos, pero después, cuando vamos al funcionamiento real, hay una diferencia muy grande. Hay muchas variables que no podemos manejar que hacen que nuestra instalación se comporte de otra manera. Generalmente lo que hacemos es considerar esas variables como las peores en el momento de diseñar y seleccionar la instalación. ¿Por qué? Fíjense, supónganse lo siguiente, incluso esas variables se modifican en el día. A la mañana son mejores, a la tarde son peores, o puede ser a la inversa también, pero supónganse lo siguiente, nosotros estamos diseñando una instalación frigorífica que decimos que necesita evaporar, necesita generar frío a menos 10 grados. Ese es uno de nuestros parámetros, como habíamos visto desde la primera clase. Estamos evaporando a menos 10 grados. Lo comprimimos y después lo hacemos condensar. Lo hacemos condensar a temperatura ambiente. Esta temperatura ambiente nos varía permanentemente. Siempre la consideramos para el cálculo de la instalación, el diseño de la instalación, consideramos la peor condición. Es decir, que hace mucho calor y que hay mucha humedad. Entonces no nos quedamos con una instalación mal calculada, mal diseñada o mal elegida en el caso de que haya una de esas condiciones de mucho calor y mucha humedad para condensar. Pero ustedes supónganse, yo elegí una temperatura de condensación del orden de los 35 grados, suponiendo que estaba en Santa Fe. Esta instalación hoy, ahora, en Santa Fe, ¿va a estar condensando a 35 grados? ¿Alguien que me pueda responder? No. No. ¿A qué temperatura estaría condensando? 10, 15 grados. 10, 15 grados, perfecto. Estaría mucho más abajo esta línea de condensación. Si yo prendo el aire acondicionado ahora de mi pieza para que enfríe, quizás ni siquiera arranque si un aire acondicionado medio moderno, porque está sensando que la habitación ya está fría. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que la condición de funcionamiento varió notablemente. En este caso, se me hizo mucho mejor desde el punto de vista termodinámico. Voy a estar condensando, supónganse a la mitad. Si acá tenía menos 10 y acá tenía 35, y capaz que están en el orden de los 45, 22 y medio, y en el orden de los 15 grados. Entonces voy a tener menos temperatura de carga de compresor, voy a llegar con el punto 3 más acá, lo que me va a permitir tener mucho menos vapor flash. Y esta variación se puede dar de la mañana a la tarde. O sea, si hoy a la tarde pongo la instalación a funcionar, quizás hace mucho más calor, estamos en el orden de los 15, 16 grados, entonces la temperatura sube, la temperatura de condensación. ¿A qué voy con todo esto? Que nosotros hacemos cálculos muy finos y con mucha precisión para determinar la cantidad de calor que se genera en la pérdida por paredes y que se genera
con los forzadores. Pero la instalación cambia sus condiciones de funcionamiento permanentemente. Entonces, este calor va a ir variando. Vamos a permitirle a Porral que ingrese. Este calor va a ir variando a lo largo del funcionamiento de la instalación. De cualquier manera, nosotros tenemos que estimarlo como que es el calor de máxima. En el apunte decía que para calcular el calor de la carne, del producto, había que considerar la masa por el calor latente por la diferencia de temperatura. ¿Qué diferencia de temperatura? Entre la que entra y la temperatura final. Pongámosle números. La masa, 15.000 kilos, 15 toneladas. El CP, no lo conozco al CP de la carne. Ahí le hice una pequeña aclaración en el apunte que sí, yo estoy trabajando con productos alimenticios y no conozco el CP, puedo estimarlo como que es agua. La mayoría de los productos alimenticios están compuestos básicamente por agua. Entonces yo le pongo CP igual a 1, el error que voy a cometer va a ser mínimo, más teniendo en cuenta todas las variables que pueden variar, que pueden modificarse, mejor dicho, como expliqué hace un ratito, por delta T. Delta T sería 30 menos 0, 30. En este caso puse este CP como si fuera agua. Me daría 15 por 30, 15.000 por 30, 450.000. Esta es una manera de calcularlo. Ahora bien, hay otra manera que es tomando CP por delta T, es lo mismo que delta I. Si se acuerdan de termodinámica con Pujol. Este delta I es del producto, de la carne, en el cual hay tablas muy extensas, pero solo le puse de referencia una de algunos productos, más que nada cárnicos, con las entalpías. ¿Cómo se utiliza esa tablita? Bueno, 15.000 kilos y la diferencia de entalpía. Ahí en la tabla, yo me anoté acá los valores, dice entalpía de carne y derivados para 30 grados y tiene el valor de 78,5. Y le resto, una diferencia de entalpía, le resto la entalpía a 0 grados. Según la tabla es 55,5. ¿En qué unidad está? Kilocalorías sobre kilogramo. La carne la tengo en kilogramos. Entonces, fíjense, 78,5 menos 55,5 me da 23. 23 por 15.000, perdón, esto da 23. 23 por 15.000 me da 345.000 kilocalorías. Tengo bastante diferencia, pero en esta, si lo hubiera calculado con agua, hubiera estado en una condición más favorable, hubiera estado sobredimensionando la instalación. Acá, como tengo la entalpía del producto, voy a hacer un cálculo más preciso. Bien. Si después le prestan un poquito de atención a la tabla de entalpía, van a ver que arranca con temperaturas
en el orden de los menos 20 grados, porque generalmente no se congela a temperaturas menores de menos 20 grados. Eso ya se llama supercongelado y son temperaturas, menos 20 grados se llama supercongelado, y son las temperaturas a las que se congelan los productos alimenticios cuando van a estar bastante tiempo almacenados o necesitan un tiempo de transporte elevado, como sé, si yo mando carne de acá a China en un barco y el barco me va a demorar entre 15 y 20 días, más la maniobra de carga y descarga, entonces voy a necesitar que el producto esté un mes, sí o sí, muy bien conservado para que no se degrade. No es que cuando nosotros congelamos un producto puede permanecer inalterado durante muchísimo tiempo, no. El producto se sigue degradando, se sigue, entre comillas, pudriendo o envejeciendo. Lo único que a un ritmo muy, muy lento. Por eso es que los productos soportan más tiempo su vida apta, su aptitud para consumo a menor temperatura. Les decía, fíjense que la tabla arranca a menos 20 y termina en el orden de los 30 grados. Y noten que cuando está acercándose al cero, hay valores para 3, 2, 1 grado, 0 grados, menos 1, menos 2, menos 5, no me acuerdo bien. Pero fíjense que ahí varía mucho la entalpía. Estos valores que yo saqué de la tabla arrancan en 78,5 para 30 grados, 55,5 para 0 grados, y cuando yo bajo a menos 1, menos 2 o menos 5 grados, ese valor cae muy rápido. ¿Por qué es eso? Porque ahí estamos considerando el calor latente de congelación, o sea que es donde más requerimiento térmico necesita el producto para congelarse. Si ustedes hacen la prueba y quieren llevar la carne hasta menos 5 grados, es decir, ya congelada, van a ver que el valor de kilocalorías va a ser mucho más elevado que este. Bien, entonces, para el calor de la carne, 345.000. ¿Alguna duda cómo determinarlo, chicos? No. No, no. Ustedes vayan preguntando cualquier cosa, chicos. El calor que se pierde por paredes, y ahí yo me olvidé de pasarle los datos de cómo estaba construida la cámara frigorífica. El calor que se pierde por paredes. Vamos a tener que calcular la superficie y se debe calcular la superficie completa. Se refiere, la definición es calor por paredes, pero en realidad tengo que considerar el calor por el techo y por el piso. Incluso a veces son más grandes los calores que se pierden por techo y por piso de acuerdo a cómo está construida, cómo está instalada la cámara. Si yo tengo una cámara que tiene su panel superior o su panel de techo directamente a la atmósfera, hay paneles que vienen preparados como si fuera una cubierta, una chapa, va a recibir la radiación solar. Entonces la temperatura ahí sobre esa chapa va a ser más elevada todavía que sobre las paredes. Entonces voy a perder más temperatura sobre las paredes, sobre el techo que sobre las paredes. Por eso nosotros debemos considerar paredes, techo y piso. Incluso en el piso, si yo apoyo la cámara directamente sobre el piso, voy a tener un contacto directo con una fuente que está relativamente a una temperatura intermedia. La temperatura del piso anda siempre en el orden de entre los 17, 18, 20 grados, no más que eso. Pero como tiene un contacto directo, la temperatura que se puede perder es mucho mayor que si tuviera una cámara de aire. Por eso en algunas instalaciones, las cámaras que son de panelería y que llevan panelería en el piso, se arman dejando una cámara de aire, una cuna de aire, y se arman sobre listones de madera, sobre vigas que se van poniendo en el piso, para que quede una cámara de aire ahí abajo y directamente el panel del piso no esté apoyado
sobre el terreno. Bien, las dimensiones de esta cámara tienen 4,5 por 7 por 3,5. Entonces, para calcular la superficie, vamos a hacer 4,5 por 7 por 2 más 4,5 por 3,5 por 2 más 3,5 por 7 por 2. No es un cálculo complejo, así que por 7 por 2, 63. 4,5 por 3,5 por 2, 31,50. 3,5 por 7 por 2, 49. Más 31,5 más 63. Me está dando 143,5. Creo no haber cometido ningún error. Bien, una vez calculado toda la superficie, 143,5, lo tengo que multiplicar por el coeficiente de conductibilidad térmica del producto. Vamos a elegir poliestireno expandido, que es telgopor, de 100 milímetros. El telgopor tiene un coeficiente de conductibilidad de 0,026, estos son metros cuadrados, kilocalorías sobre hora metro cuadrado grado Celsius. Lo tenemos que multiplicar por la diferencia de temperatura. ¿Y acá qué diferencia de temperaturas tengo que usar? Supónganse que yo estoy queriendo calcular la temperatura que se pierde por las paredes. Acá tengo una cámara frigorífica miniatura. Yo tengo que calcular la superficie que se pierde por las paredes de la cámara frigorífica. En el interior tengo el producto a 0 grados. Y en el exterior, ¿qué temperatura debo considerar? ¿La de ingreso del producto o la temperatura ambiente? Ambiente. El ambiente. Temperatura ambiente, exactamente. ¿Por qué lo aclaro así? Porque a veces en los problemas, en las evaluaciones, se confunden con esta temperatura. Entonces yo voy a considerar la peor condición de temperatura ambiente. Vamos a decir que la peor condición es 35 grados menos 0 grados. Considero la de condensación menos la de la que va a tener el producto. ¿Algún criterio más conservador todavía? En vez de considerar 0 grados, que es la temperatura final del producto, considera menos 10 grados. ¿Por qué menos 10? Porque es la temperatura de evaporación. Si yo quiero llegar a 0 grados en el producto, voy a evaporar a una temperatura menor, entre menos 5 y menos 10 grados. No está mal, esta consideración es un cálculo más conservador. Nos va a requerir una potencia de la instalación un poco más grande, pero no está mal. Yo prefiero tomar 0 grados porque una vez que el producto llegó a la temperatura final, los evaporadores dejan de enfriar y solo se dedican a mantener, o a veces la instalación para. Es como lo mismo que ocurre en el aire acondicionado. Ustedes notan que cuando se llegó al frío requerido en el verano, el aire acondicionado corta y solo sigue circulando el aire. Pero bueno, son criterios. Si alguien considera, en vez de temperatura interior 0, considera menos 10 grados, es un criterio más conservador y es aceptable. Por ahora lo vamos a dejar con 35.
Entonces 35 menos 0 me queda 35 directamente. Metro cuadrado se me va con metro cuadrado, grado se me va con grado y me queda 143,5 por 0,026 por 35. Coma 5 por 0,026 igual por 35. 130.000, no, es muy grande este. Esto es como las de la televisión pública. No porque está elevado a la 6. No tengo ninguno elevado a la 6. ¿Qué es eso entonces? Apaga esa máquina, Rosso. Jamás. 130. No, sí, 130, no, me confundía el puntito como que era 130.000, por eso. En realidad son 130,85. Pensé que era 130.000 y era 130, cosa. Si no, sería tan grande casi como la carga del producto. Bien. Algo respecto de la aislación, del espesor de la aislación de pared que uno debe elegir. Hay varias concepciones de cámara frigorífica. Ustedes quizás escuchen que se habla de antecámara, se habla de cámara de congelado, cámara de enfriamiento. La diferencia que tiene, aparte del uso, es la aislación y el requerimiento de frío. Una antecámara generalmente son los pasillos que vinculan a varias cámaras frigoríficas y se utiliza como lugar de maniobra para entrar y sacar productos. Generalmente las antecámaras tienen una aislación pequeña, a veces ni la tienen, y están hechos con paneles de 50 milímetros. Ahí a veces hay algún evaporador, a veces no, digamos, es muy relativa la construcción de las antecámaras. Las cámaras frigoríficas para enfriamiento en su mayoría tienen espesores del orden de los 100 milímetros. Ahora, si yo quiero hacer congelado, el espesor de cámara que voy a necesitar va a ser más grande. Va a ser del orden de los 200 milímetros o 250 milímetros en poliestireno expandido. Si utilizo poliuretano inyectado, que como yo les puse en el apunte, tiene un coeficiente de conductibilidad térmica mucho menor, se puede hacer una aislación más pequeña, de menor espesor. No, pero acá me olvidé dividirlo por el espesor. 0,10 metros. Acá me faltó este factor. O sea que me va a dar 1305,85. Ya me estaba olvidando del espesor. Tenemos que considerar la superficie, el coeficiente de conductividad térmica, la diferencia de temperaturas y el espesor. No nos olvidemos, aquí estaba cometiendo un error. Kilocaloría metro cuadrado. Este es kilocaloría por metro. Fíjense que en el apunte está bien. Acá lo copié mal. Kilocaloría por metro. Entonces me va a quedar 1305,85 kilocalorías hora. Volviendo al punto anterior, al calor del producto de la carne, me olvidé de dividirlo por la cantidad de horas, que era por 10 horas. Entonces este valor me va a dar 34.500. 34.500 kilocalorías hora, que era un dato del cual habíamos estado hablando.
Fíjense que 34.500 es el calor del producto, 1.305 es lo que se pierde por paredes, aproximadamente es un 5%, es bastante, podría ser mejor. Y ahora vamos al cálculo de los forzadores. ¿Alguna duda con respecto al cálculo de lo que se pierde por pared, chicos? No, profe. Bien. 1.305,85, dejamos ese valor. Kilocaloría hora. Siempre vayan constatando que todas las unidades les den en kilocaloría por hora. Si no, vamos a estar ante algún error. El calor que se pierde por los forzadores. Yo les había dicho que los forzadores son los ventiladores que empujan el aire hacia los sectores de la cámara. Estos forzadores se calculan. Se debe calcular todo del forzador. Hay un factor, un dato que es muy importante para el cálculo de los forzadores, que es la tasa de agitación. ¿Qué significa tasa de agitación? Es la cantidad de veces que yo debo mover el aire en la cámara en un minuto. Una tasa de agitación normal tiene que estar entre 2 y 3. Es decir, que el aire tiene que recircular entre 2 y 3 veces por minuto. Si yo tengo una tasa de agitación baja, ¿qué va a ocurrir? No voy a transmitir todo el frío del evaporador al producto, o dicho de otra manera, no voy a transmitir todo el calor del producto al evaporador. Nosotros estamos queriendo que se evapore el fluido que está dentro del evaporador, entonces le aportamos calor con el producto. Si yo no agito el aire, el calor del producto no va a llegar al evaporador. Siempre un poco arriba porque los evaporadores están elevados. Entonces necesito agitar ese aire con una tasa de agitación. Cuanto más alta sea la tasa de agitación, va a ser mejor para la transferencia térmica. Pero también, como hay mucho más movimiento, eso me va a generar más calor, digamos. Así que una tasa de agitación de 2 o 3 está bien. ¿Cómo se calcula en base de la tasa de agitación el forzador? Yo tengo que calcular el volumen de la cámara. En este caso, las dimensiones de la cámara son 4,5 por 7 de largo por 3,5 de altura. La cámara tiene un volumen de 110,25 metros cúbicos. Entonces, debo calcular el caudal que me empuja cada forzador, cada ventilador, lo debo sumar los caudales de cada ventilador para que me dé 110 por 2 o por 3. Si yo tengo que el volumen es 110 y voy a elegir una tasa de agitación intermedia, vamos a elegir una tasa de agitación de 2,5. 110,25 por 2,5. Voy a necesitar que los forzadores, el caudal, vamos a ponerlo no con la Q, para no confundirlo con el calor. El caudal de los forzadores, es decir, la cantidad de aire que mueven los forzadores, sea de 275,625 metros cúbicos sobre minuto. Es bastante elevado, entonces muchas veces no lo podemos hacer con un solo forzador. A veces tenemos que poner varios forzadores. Los evaporadores vienen dotados, más cuando son evaporadores de amoníaco o para cámaras
modulares grandes que utilizan freones. Freones se le dice a todos los gases como el R22, el R134, todos esos gases se le dicen freones. Como utilizan los freones, entonces son más bien alargados, así como si fueran un cofre viejo, tendrán tamaños que van entre los 50 a 70 centímetros por 1,20 m de largo, y tienen ventiladores. Los ventiladores o los forzadores pueden estar atrás, que son de tiro forzado, o adelante, se llaman de tiro inducido. Yo debo calcular que la suma del caudal que mueven todos esos forzadores tiene que llegar a un valor similar a este. En el caso del problema, yo dije que había 2 evaporadores y cada evaporador tenía 2 forzadores. Entonces, debería cada motor, dividido 4, cada ventilador, cada motor de esos, debería desplazar 68,9 metros cúbicos por minuto. Este cálculo se hace en función de las revoluciones del motor, del diámetro de las paletas, el avance que tiene la hélice o el cruce, y de ahí se calcula el caudal que va desplazando. En una vuelta, de acuerdo a la cantidad de paletas que tiene la hélice, se calcula cuánto aire se movió. Entonces, de esta manera, yo llego al cálculo completo. Hago en función de la tasa de agitación, del volumen, el caudal que debo desplazar. Una vez que tengo este valor, me voy a la tabla de algún motor con alguna hélice y lo calculo. Este es el camino largo. En realidad nosotros no calculamos todo esto. Nosotros, cuando elegimos un evaporador, los fabricantes ya ponen el evaporador con el forzador que va para ese evaporador, para esa potencia térmica. Pero bueno, yo tengo que aclarárselos y contarles por qué se ponen motores tan grandes, porque ustedes me dirán, pucha, este hombre puso 4 motores de 3/4 HP adentro de la cámara frigorífica que generan mucho calor. Sí, pero es necesario esa potencia para desplazar esta cantidad de metros cúbicos por minuto, porque es mucho, 275 metros cúbicos por minuto. Por eso se requiere de forzadores de cierta potencia. Bien, vamos al cálculo del calor que generan los forzadores. Acá calculamos los forzadores de una manera medio rápida, pero vamos al cálculo que nos interesa para esta parte de la materia, es el calor que generan los forzadores. Nosotros dijimos, vamos a sacarlo para acá adelante, que tenemos 2 evaporadores con 2 forzadores cada evaporador, y tiene 0,75 HP cada forzador, y de acuerdo a la tabla que yo le había pasado, que esos son valores orientativos que una vez hicimos con el otro profesor de tecnología de frío, sacamos de distintos folletos de fabricantes de motores eléctricos, sacamos lo que generaba el calor que generaba cada motor y más o menos lo resumimos en esa tabla. Son valores orientativos, chicos. Según la tabla, dice que cada motor entrega más o menos 1025 kilocalorías sobre hora por HP. Forzador con forzador, evaporador con evaporador, HP con HP. Entonces me queda 2 por 2, 4 forzadores por 0,75 HP por 1025 kilocalorías por HP. 3075 kilocalorías hora. Fíjense que es un valor comparado por el del producto, es cerca del 10%, y es más importante
que lo que se pierde por pared. Es un valor bastante interesante. Vamos al calor de la apertura de puertas. El calor de la apertura de puertas, según lo que yo estipulé en el problema, tenía una apertura de puerta leve o moderada. No me acuerdo cómo decía, chicos. Me fijo. Apertura de puerta moderada. Bien. Una apertura de puerta moderada se podía considerar en el orden de un 5% del calor del producto. Entonces, Q de puertas va a ser el calor del producto, y es este que yo calculé primero, 34.500 kilocalorías hora por el 5%. O sea que me va a dar 34.500 por 5%, 1.725 kilocalorías hora que yo pierdo por abrir y cerrar las puertas. También es el 5%, es bastante. Fíjense que si sumamos estos tres, lo que perdemos por pared, lo que perdemos por los forzadores, o lo que perdemos por puerta, o mejor dicho, o dicho de otra manera, el calor que aporta las paredes, el calor que aportan los forzadores y el calor que aporta la apertura de puertas es 1.305 más 3.075 más 1.725. Estos tres están en el orden de 6.105 kilocalorías hora, con los decimales. 6.105 considerado sobre 34.500 no llega a ser el 10%, es más del 10%, no llega a ser el 20%, anda más o menos un 17% por ahí. Es bastante lo que yo tengo que considerar de cargas térmicas distintas a las del producto. Bien, 6.105 más 34.500, la carga térmica total es de 40.605 kilocalorías hora. Este es el valor que nosotros queríamos determinar, la carga térmica de la cámara frigorífica. ¿Se entendió un poco el procedimiento, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si bien no es complejo, pero una cosa es que te lo pasen en un apuntecito y otra cosa es que te lo expliquen. Por eso quería tomarme un tiempo para explicarlo y que ustedes sepan cómo se calcula. Lo que tenemos que hacer siempre es redondear valores. Como ser, si acá nos daba 1.305,85 y dejarlo 1.300, no es necesario que pongamos 5,85, porque como son estimaciones lo que estamos haciendo nosotros, por ahí no tiene sentido trabajar con tantos decimales. Lo dejo librado al criterio de cada uno. Yo los utilizo, pero vamos a lo siguiente, voy a lo siguiente. Supónganse, yo tengo 40.605 kilocalorías por hora. ¿Eso qué es? Es la potencia térmica que voy a necesitar en los evaporadores. El evaporador me tiene que entregar como mínimo 40.605 kilocalorías por hora. Como mínimo. Entonces, cuando yo vaya a comprar un evaporador o hable con algún fabricante y le diga necesito un evaporador de 40.605, el tipo me va a decir, no tengo ninguno de 40.605. Tengo uno de 25.000, uno de 50.000 y otro de 75.000. ¿Cuál querés? Y obviamente el que voy a elegir va a ser el que es un poquito más grande que este. Voy a elegir uno de 50.000.
Entonces, si yo trabajé con todos los decimales, esto, cuando llego al momento de seleccionar el equipamiento, la instalación, tengo muchos valores que siempre trato de ponerme del lado que me beneficie en la instalación. O sea, en vez de 40, no voy a encontrar ninguno de 40.605, voy a encontrar uno quizás con suerte de 45.000, o si no voy a saltar a 50.000. Eso va a depender del fabricante. Por eso les digo que acá, cuando nosotros diseñamos una instalación, hacemos muchas estimaciones y siempre que tenemos alguna duda nos ponemos del lugar de la seguridad, damos un pasito hacia el lugar de la seguridad. Les quiero dejar planteado, así no lo hacemos mucho más largo, les quiero dejar planteado algo para que sigamos con esto. Yo tengo una instalación que demanda o requiere de 40.605 kilocalorías hora, como lo que calculamos recién. Quiero que ustedes trabajen en grupos entre 3 y 4 integrantes y elijan y hagan una pequeña, un pequeño proyecto de una instalación. Es algo sencillo, que elijan 2 evaporadores que sumados esos 2 evaporadores me dé cercano a 40.605 kilocalorías por hora, que elijan compresor o unidad condensadora, ahora les explico. No, y compresor y unidad condensadora. Y elijan un condensador. Esto lo tienen que hacer para R717 o amoníaco y elíjanlo para algún otro fluido frigorífico. A ver, investiguen ustedes. Explico. Nosotros tenemos esta demanda térmica, esta potencia que es lo que queremos enfriar. Utilicen como temperatura de evaporación menos 10 grados. Y elijan el material para 2 instalaciones distintas. Una que funcione con amoníaco y otra que funcione con otro fluido frigorígeno. A ver qué encuentran. ¿Qué fluido frigorígeno se utilizaría para una cámara de estas potencias frigoríficas? En el caso del amoníaco, van a tener que buscar un compresor y un condensador que vienen por separado. Esto le pongo NH3.
El compresor, les tiro algunas pautas. Fíjense en las páginas de FrioRAF o Modenesi, son empresas de Rafaela que se dedican al frío con amoníaco. Este Modenesi se llama BMC, no me salía. Porque hay otro que es Metalurgia Modenesi, pero hace solo compresores de aire. BMC, FrioRAF, hay otras también dando vueltas, no me las acuerdo ahora. Le van a dar por separado el compresor y el condensador. Yo quiero que ustedes lo elijan de los catálogos o de la información que pueden encontrar en las páginas web. Y los evaporadores también. Y cuando trabajan con otro fluido frigorígeno, lo que se conoce generalmente, lo que se utiliza habitualmente es la unidad condensadora, que es un dispositivo como si fuera la plancha de un aire acondicionado que tiene el condensador propiamente dicho y tiene el motor eléctrico, que es como una bocha con un pequeño separador de aceite y todas las maniobras de control. Esto que tiene compresor más condensador con el ventilador para que se produzca la condensación, se conoce como unidad condensadora. Estas unidades condensadoras se dan en función de la potencia frigorífica y de la temperatura. Entonces quizás ustedes van a encontrar unidades condensadoras que son para 10.000, 15.000, 20.000 kilocalorías hora. Entonces ustedes me van a decir, bien, en la cámara frigorífica que nosotros diseñamos, vamos a poner, las unidades condensadoras se ponen en el piso generalmente, vamos a poner 2 unidades condensadoras que alimentan a los evaporadores que están dentro de la cámara frigorífica. Entonces yo quiero que ustedes trabajen en grupos de 3 o 4 integrantes y me preparen para el viernes que viene un pequeño informecito, así un pequeño proyectito donde digan, si la instalación va a ser con amoníaco, necesita un compresor de tal característica, de tal potencia, un evaporador de tal potencia y un condensador de tal potencia. Y cuando lo elijan para otro fluido frigorífico, me van a decir, bueno, la unidad condensadora es la, qué sé yo, Colón Campeón 01. Nunca llegamos a campeón, pero bueno. Entonces me elijan el tipo y modelo de unidad condensadora y el evaporador para que me pueda enfriar o dar el requerimiento térmico que yo necesito para esta cámara. ¿Les parece? Bueno, Dale, profe. Dale, profe. Perfecto. Recuerden, son 2 instalaciones. Es como que si nosotros le tenemos que plantear a alguien que nos dice, yo necesito 40.600 kilocalorías hora, nosotros vamos y le presentamos 2 alternativas. ¿Te conviene esta por tal o cual cosa o te conviene esta por tal o cual cosa? Una es con amoníaco y la otra es con otro fluido frigorígeno. Le pueden preguntar a Prono, que lo tienen que trabaja mucho, obviamente gente que sabe mucho de todo esto. Chioso también, que el padre trabaja con el tema de instalaciones de frío, los pueden orientar bastante. Así que pregúntenle a ellos cuáles son las empresas que venden unidades condensadores, evaporadores, compresores, y busquen en los catálogos que hay en internet de esas empresas y armen un pequeño proyecto como si tuviéramos que ir a ofrecerle las soluciones nosotros como técnicos a alguien que necesita esta demanda de frío. ¿Alguna duda, chicos? No. No, profe. No, profe. Ya los voy dejando. No se olviden de mandarme un saludo por el chat, así registro quienes están para que vaya quedando anotado. Y para el viernes que viene, hagamos una cosa. Les doy tiempo hasta el viernes que viene para que me manden este proyecto
por cada grupo. Los grupos elíjanlos ustedes, yo no me voy a poner a dividirlos, ustedes se conocen bien. Y mándenlo para el viernes que viene, así les doy tiempo de charlar. Cualquier cosita que necesiten, me van comunicando. No sé si el viernes que viene vamos a dar clase, pero bueno, después les estaré avisando. Pero por ahora les dejo este trabajo para que lo vayan resolviendo. Dale, profe, nos vemos. Bueno, dale. Dale, profe. Perfecto. Chao, profe, nos vemos.